unos animales. Todos lo somos. Es un hecho irrefutable. Nuestra especie domina el planeta porque tenemos una ventaja evolutiva crucial. ¿Sabéis cuál? El pensamiento. El pensamiento es lo que nos hace humanos. Nuestra capacidad de pensamiento nos lleva a los conflictos de opiniones, que deberíamos ser capaces de resolver con nuestra capacidad de diálogo y argumentación. Pero cuando no llegamos a tanto, tienden a resolverse por la violencia. El filósofo Kant dijo que, argumentando coherentemente, todos deberíamos ser capaces de llegar a las mismas normas éticas. Me he propuesto hoy, en esta conferencia diaria, ver si Kant tenía razón. Si somos capaces, argumentando, de resolver un conflicto ético. Conflicto, temas conflictivos, política, religión y sexo. ¿Y si cojo un tema que abarque de lleno a la política y al mismo tiempo a la religión y al mismo tiempo al sexo? Ese es mi reto, el aborto. ¿Y qué mejor sitio que el Colegio de Médicos? ¿Es lícito interrumpir un embarazo? Parece que solo existen dos opciones. Los autodenominados pro vida, que defienden que un aborto es siempre un asesinato, y los autodenominados pro elección, que sostienen que solo la mujer puede decidir, que el Estado no tiene derecho a intervenir. La vida y la libertad, dos de nuestros valores más preciados, parecen estar aquí en un conflicto irreconciliable. Esta línea representa los 9 meses de embarazo, los 3 trimestres. ¿Dónde poner la frontera entre lo admisible y lo delictivo? Los pro vida la ponen en la concepción, los pro elección en el parto. Analicemos ambos extremos. ¿Por qué considerar asesinato matar un bebé segundos después de nacer y no segundos antes? El bebé es el mismo. A los pro elección les inquieta esta pregunta, porque si prohibimos abortar en el 9º mes, ¿qué pasa con el 8º, el 7º? Es el comienzo de una pendiente resbaladiza. Dicen los pro elección, nadie debe controlar lo que las mujeres hacen con sus cuerpos. Los legisladores machistas avasallan su libertad, pero ningún asesino podría alegar, ningún presunto asesino podría alegar en un juicio que era contra su víctima y él, que el Estado no tiene derecho a intervenir. Si eliminar un feto supone realmente el asesinato de un ser humano, ¿no debería el Estado impedirlo? No hay ningún argumento que sostenga que es en el parto cuando sobreviene de repente la personalidad humana. Descarto, por tanto, este extremo. Veamos el otro. La vida humana no comienza en el momento de la concepción. Es una cadena ininterrumpida que se remonta al origen de nuestra especie hace cientos de miles de años. No hay duda de que cada espermatozoide y cada óvulo están vivos, pero no son un ser humano. Lo mismo puede decirse de un óvulo fecundado. Está vivo, pero no es un ser humano. La mayoría de óvulos fecundados abortan de modo espontáneo. Ni el espermatozoide, ni el óvulo fecundado pasan de ser un ser humano potencial. Y pregunto, ¿por qué considerar asesinato eliminar un óvulo fecundado si es tan humano? Perdón, ¿por qué considerar asesinato eliminar un óvulo fecundado si, al igual que el espermatozoide, no es más que un ser humano potencial? Y vuelvo a preguntar, ¿por qué no considerar entonces asesinato eliminar un espermatozoide o un óvulo si son tan humanos como el óvulo fecundado? ¿Deberíamos entonces, por coherencia, considerar la masturbación un asesinato en masa? ¿Y un simple acto sexual también? Dicen los pro vida, es en la concepción cuando prende la chispa de la vida. Y yo digo, para que un espermatozoide acabe convirtiéndose en un bebé, deben coincidir muchas circunstancias y procesos biológicos durante mucho tiempo. La concepción no es más que una de esas muchas circunstancias, venerada, eso sí, por nuestra tradicional visión antropocentrista, el hombre como centro del universo, porque esta circunstancia es la única para la que se necesita la intervención de otra persona, más allá de la madre. Aunque estos argumentos parecen claros, a los pro vida les inquieta que una vez autorizado el inmediato a la concepción, nada lo impida en cualquier momento posterior del embarazo. Por los argumentos que acabo de mencionar, descarto también, por tanto, este otro extremo. Y lo que acabo de mencionar de los pro vida que les inquieta el autorizar el inmediato a la concepción también les lleva, por supuesto, a otra pendiente resbaladiza. Una vez rebatidos ambos extremos, ¿dónde pongo la frontera? Veréis, asesinamos plantas y animales para alimentarnos, para abrigarnos, incluso por ocio.
Si matas a un chimpancé con el que compartimos el 99,6% de nuestros genes activos, no se considera asesinato en ninguna sociedad del mundo. Lo que se pretende proteger no es la vida, es la vida humana. Debemos, por tanto, decidir qué es lo que distingue a un ser humano de a otros animales y ver en qué momento de la gestación emergen esas cualidades humanas. Podríamos elegir, por ejemplo, cuando el feto se reacciona ante estímulos al final del primer trimestre, cuando se vuelve lo bastante activo para que la madre pueda sentirlo a la mitad del segundo trimestre y otra serie de hitos que se han considerado en algunas circunstancias. Pero es que ninguna de estas circunstancias, ninguna de estas características son exclusivamente humanas. Nuestra única ventaja respecto a otros animales es, ¿recordáis? El pensamiento. El pensamiento que se origina fundamentalmente en la corteza cerebral. Mediante la colocación de electrodos inofensivos en la cabeza puede medirse la actividad eléctrica de esta red neuronal y está comprobado que las pautas regulares típicas del cerebro humano no se producen en efecto nunca antes del comienzo del tercer trimestre. Aceptar que pueda matarse una criatura viva que más tarde quizá se convierta en un ser humano es doloroso, pero hemos rechazado los extremos de siempre y nunca y eso nos coloca en la pendiente resbaladiza. Buscando un criterio de desarrollo, por tanto, aquí es donde abogo por colocar la frontera. Cuando se hace posible un mínimo asomo de pensamiento, que es lo que define al ser humano. Con la prohibición, por tanto, del aborto en el tercer trimestre, salvo casos de grave necesidad médica, se consiguen aunar las reivindicaciones de la libertad y de la vida humana. Y he llegado a esta conclusión exclusivamente con mi pensamiento, porque pienso, luego existo.